Bien, ahí está. Lo que decía el diputado es importante. La ley 144 ha pasado. Esta fue la que pasó en el Senado el año pasado. Según lo que conversábamos con el ministro Lima la jornada pasada, esta ley 144 fue modificada, fue mejorada, como dice él mismo. Y ahora faltan las 073 y las 075. En ellas está justamente la autoprórroga, ¿no? Esta situación que ha generado los bloqueos en el país, la situación que ha generado la desinstitucionalización, según dicen muchos, de la justicia. Y claro, habrá que ver cuál es el camino, cuáles son las posibilidades de estas dos leyes que están igual, digamos, ya pactadas para que de ser aprobadas ya se puedan aprobar una cantidad importante de préstamos, de créditos que el país en este momento necesita y que son para distintos proyectos, incluidos el tema del Bicentenario, entre otros. Vamos a conversar con la diputada del Movimiento del Socialismo, Magalí Gómez. Ella nos va a comentar acerca de justamente el proyecto, el tratamiento del proyecto de estas leyes que estábamos conversando. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, pero es un gusto poder participar con los diferentes televidentes de este prestigioso programa. ¿Usted ha estado sesionando toda la noche también hasta las 3 de la mañana? Sí, un poquito más, ¿no? Pero hemos estado hasta altas horas de la madrugada, sino justamente prevalecer el derecho, ¿no?, que tenemos los parlamentarios a poder discernir y poder debatir en el Parlamento. Bien, muchísimas gracias por darse el tiempo para conversar con nosotros unos minutos. Si por favor nos puede comentar en relación a la jornada pasada, hemos escuchado algunas alocuciones de lo que fue el debate, justamente un debate extenso que ha iniciado a eso de las 19 horas y que se extendió hasta más de las 3 de la mañana, en el que finalmente se aprobó en detalle la ley 144. ¿Qué modificaciones tenía la ley 144 relacionada a la que fue aprobada por el Senado el año pasado, por favor? Claro que sí, hay que establecer, ¿no?, informar al pueblo boliviano mencionando que un acuerdo para garantizar la ley de elecciones judiciales para esta gestión 2024, justamente a partir del componente bicameral y también multipartidario. En ese sentido, justamente a partir de los cuatro puntos del acuerdo, primero se ha logrado esta convocatoria, luego de alguna manera se ha puesto la voluntad. Sin embargo, los 42 artículos, las 5 disposiciones adicionales y la disposición final única, por supuesto, en grande y en detalle han sido analizados, y el hecho de que no existiera ningún motivo, ¿no es cierto?, habiendo esta voluntad para continuar en esas medidas extremas del bloqueo por cuanto el procedimiento ha sido asignado, ha sido puesto justamente en debate para que podamos llevar a la Cámara Alta, la Cámara de Senadores, esta propuesta que nos permite justamente esto, ¿no, Jorge Luis? Una ley que permita garantizar justamente estas elecciones, pero dentro del marco, ¿no?, de la Constitución Política del Estado, dentro del marco del respeto a la Ley 025, que es la ley del órgano judicial, y también, por supuesto, la normativa que rige a la ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, y también otras normativas que se garanticen, ¿no es cierto?, dentro del debido proceso. Y en ese escenario se ha podido advertir ciertos principios como el principio de legalidad, el principio de objetividad, el principio de imparcialidad, y también dentro de la equidad y, por supuesto, la meritocracia, la preclusión y la probidad en la función pública que tendrían que tener altas autoridades que van a ingresar a un proceso meritocrático. Y, por supuesto, por último, el soberano, el pueblo, tendría que elegir a través de voto de confianza para que administre justicia. Muy bien, ahora, ¿cuándo se prevé el debate y la aprobación, teniendo en cuenta que es un acuerdo que usted me manifiesta, de la ley 073 y de la ley 075, que justamente escuchábamos al diputado referirse al respecto? Yo prefiero en realidad mencionar el punto 2 de este acuerdo, ¿no?, para garantizar la ley de elecciones judiciales, donde establecemos que hay proyectos importantes como proyectos de ley, las leyes más bien 073 y la ley 075, que tienen que ser tratados también por tiempo y materia en la Cámara de Diputados y en una sesión siguiente. Después de ello, en textual, ¿no?, a la aprobación del proyecto de ley 144 y de al menos 4 de los proyectos de ley
indicados en el punto 3. Ahora, ¿qué indica el punto 3? Son leyes importantes que nos permiten el financiamiento dentro de la agenda económica. Estamos hablando del proyecto de ley el 145, estamos hablando del 268, estamos hablando del 156, 079 y 189, 254, 255. ¿Qué quiere decir eso? Que hay proyectos de ley que son de suma importancia para el pueblo boliviano, que han sido trabajados también con mucha responsabilidad a partir de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas. Entonces, consideramos, como se ha firmado el acuerdo, hay una convocatoria pendiente a la cual, por supuesto, Jorge Luis, nosotros estamos atentos. La intención siempre es generar esos marcos específicos, pero con una actitud distinta, ¿no es cierto? Dándole una altura al primer órgano del Estado, generando esos escenarios de debate, de consenso, y no así con medidas arbitrarias, que en el fondo, por ejemplo, Jorge Luis, y eso lo ha visto el pueblo boliviano, yo he manifestado casi a últimas horas de la noche, cuando faltaba la casi aprobación y tratamiento de la disposición final única, querían sabotear, había nerviosismo, parecería que sí se quería aprobar, pero entre comillas se buscaba pretextos para también no hacerlo, es decir, se mencionaba de que se iba a aprobar la ley que hemos, por supuesto, aprobado ayer, pero en el fondo, cada argumento no tiene idea, porque Luis, el pueblo boliviano que escuchaban, que pedían otras situaciones, que pedían incluso el desconocimiento de este acuerdo para garantizar, querían ingresar también a tratar de una vez normativas como por ejemplo esta ley de 073 y esta ley 075, sabiendo que hay otras prerrogativas y otro escenario en el cual también por tiempo y materia tenemos que tratar, y así lo dice también el reglamento general de la Cámara de Diputados. Ahora, justamente en el acuerdo se tiene el tratamiento de las 073 y 075. Ya quieren ponerle fecha a algunos de cuándo va a ser el tratamiento de estas dos. Nosotros tenemos clara cuál es nuestra competencia y atribución y cuál es el rol que cumple un presidente de la Cámara de Diputados. En ese sentido, es atribución plena del presidente de la Cámara de Diputados poder fijar un escenario, una fecha, y también, por supuesto, sabemos que los diputados tenemos que estar atentos también conforme establece nuestro reglamento y procedimiento a una llamada, ¿no? Para poder sesionar eso, ténganlo por seguro, y estamos esperando que esta voluntad lo conozca el pueblo boliviano, no es de ahora. Mire, Jorge Luis, el año pasado en agosto yo también participé de una reunión en vicepresidencia, donde había justamente el escenario, ¿no?, de consenso, y la senadora Andrea Barrientos, por ejemplo, decía, no, no solo 2/3, tiene que ver más allá. Entonces, hay situaciones que se han manifestado y en algún momento tampoco es que ha habido esta voluntad expresa que se dice ahora, y tampoco es que la medida era llevar tampoco un bloqueo a la población que está sufriendo, ¿no?, día a día por el bloqueo económico, y también, por supuesto, quienes están lamentablemente en esos puntos muchas veces obligados, y así lo han manifestado, no porque lo diga yo, sino que lo han expresado a través también de los medios de comunicación con llanto, ¿no?, siendo obligados, siendo llevados, amenazados por multas, por sanciones. Entonces, esperemos que ahora el Senado pueda tomar en consideración ya la aprobación que hemos hecho desde la Cámara de Diputados. Justamente dentro del acuerdo también está la aprobación de los créditos necesarios. Una cantidad importante, casi 800 millones de dólares se encuentran paralizados en la Asamblea. Esta ha sido una constante protesta por parte de ministerios de gobierno, del mismo presidente, de la necesidad de aprobar los paquetes de créditos para varios proyectos, incluidos los proyectos para el bicentenario que se tiene que llevar adelante en la capital del estado. Hay un proyecto para mejorar la ciudad de Sucre relacionada justamente al bicentenario, y varios otros necesarios para poder generar fuentes de empleo, obviamente, y claro, un alivio, un aliciente en el tema de los dólares. Claro que sí, el tema pasa porque es que somos un gobierno de la industrialización, y el trabajo responsable es día a día justamente esperando, ¿no?, estos proyectos importantes para el riego. Hay muchos hermanos del agro, del sector campesino, seguramente los hermanos de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos nos están haciendo seguimiento, y también las hermanas bartolinas. ¿Por qué? Porque es en lugares alejados, en las comunidades, en los pueblos, donde prácticamente ingresan este tipo de apoyos, este tipo de proyectos. Y por otro lado también el hecho de que tenemos que resguardar, por supuesto, solventar la economía del país, que es lo que es importante para nosotros, también con la responsabilidad, ¿no es cierto? Hay
por supuesto, una política de Estado, hay un Ministerio de Planificación del Desarrollo y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas tiene que esforzarse, ¿no?, en manejar las finanzas públicas y nosotros del legislativo darle ese marco legal, porque por supuesto hay diferentes mecanismos y cooperación internacional, como por ejemplo el Banco Interamericano de Desarrollo, hemos visto otros grupos de financiamiento que definitivamente ayudarían a nuestra economía como país. Y en este momento tan álgido, ¿no es cierto?, consideramos que la responsabilidad nuestra está con el pueblo a quien le debemos el voto y por quien vamos a trabajar. Entonces, no tener los marcos legales frente a un trabajo que ya ha hecho el Ejecutivo, pues que asuman también los colegas, ¿no? Si han pensado en el ciudadano de pie, en el hermano campesino, que ha estado también siguiendo paso a paso la sesión y, por supuesto, también nuestras organizaciones sociales, que están, por supuesto, esperando con ansias poder reactivar la economía desde sus municipios, desde sus regiones, desde sus comunidades. Muy bien, entonces se vienen unas jornadas importantes en la Asamblea. ¿Qué es lo último, qué es lo que hemos conocido ayer en relación a justamente a las fechas de tratamiento de las otras leyes, para también acompañar a la aprobación de los créditos? ¿Se ha hablado algo ayer por parte de la Presidencia de Diputados sobre este tema? Nosotros estamos atentos, no se ha mencionado una fecha en específico, estaremos atentos a cualquier convocatoria. Evidentemente ha habido sugerencias de algunos colegas de oposición y también imaginamos que estas van a ser consideradas, ¿no es cierto? El escenario, nosotros estamos abiertos, continuaremos esperando la convocatoria, esperando el tratamiento de normativas tan importantes y también pedir a los diferentes colegas parlamentarios que mantengan esa postura. No hemos visto que había uno que otro colega que quería entorpecer el diálogo en plena sesión. Y lo mejor siempre es el consenso, generar espacios donde prácticamente puedan expresar con altura, con respeto sus ideas y por supuesto, no llegar a extremos de desacreditación y tampoco ir más allá de un marco que existe en el país. Y por supuesto, la Asamblea Legislativa, a partir de la Cámara de Diputados, se va a esforzar, estimado Jorge Luis, por mantener también informada a la población y nosotros siempre atentos a cualquier convocatoria. Bien, diputada, muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias por darse estos minutos para hablar con nosotros y pues vaya a descansar, por favor, porque hasta toda la noche. Muchas gracias, muy buenos días, estimado Jorge Luis. Bien. Bueno, ahí hemos estado conversando en relación a la aprobación de la ley 144 ayer en Diputados. Magali Gómez, la diputada del Movimiento al Socialismo, ha estado con nosotros estos minutos. Varios de los asambleístas ya deben estar fuera de combate, sin duda alguna, porque han estado hasta pasadas las 3 de la mañana. Algunos, como la diputada Magali, se han dado el tiempo incluso de atendernos para podernos dar a entender la situación de cómo se lleva adelante esta jornada, que se espera. Habrá que esperar cuándo van a convocar desde la Presidencia de Diputados ahora el resto, ¿no? Ley 073, Ley 075 y con eso ahí están las leyes económicas también, los créditos tan importantes para el país. Bueno, vamos a cerrar aquí este tema y vamos a continuar con otros.